pueden encontrar en caso de que alguien se pierda. Y por supuesto, no olviden las golosinas para el perro. KTNQ Los Ángeles 10 segundos. AM, la estación de los Dodgers de Los Ángeles. Esta es una estación de Latino Media Network. Bienvenidos a Radar Político, su fuente de análisis profundo en el ámbito político, con los expertos Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi. Profundice las corrientes y tendencias que definen la actualidad política. Manténgase informado del panorama político con claridad. Ahora comienza Radar Político. Radar Político. Bueno, saludos mis queridísimos oyentes, bienvenidos a una nueva edición de Radar Político, donde vamos a abordar temas que son candentes, son del momento y cruciales dentro del panorama político global. Desde Los Ángeles, California, extiendo un cordial saludo a todos nuestros amigos en América Latina, en Estados Unidos, España y en Canadá, y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Ya saben que esto es a través de @RamosEconomía. En todas las redes sociales ustedes pueden regresar y escuchar el tema o los temas que estamos abordando durante la semana y en fin de semana. Su servidor, Manuel Ramos, economista y gestor de inversiones, pues hoy voy a tener el placer de traer un programa especial. Es un programa especial muy intenso, muy relevante, porque desde Tel Aviv está Lucía Navarro para conversar desde los hechos, desde, ahora sí que de la zona, de la parte bélica, darnos la idea y los conceptos que ya nos estuvo dando a conocer a través de Todo en Finanzas, pero no solamente los conceptos de la filosofía, los ideales, sino que también la realidad que se vive allá en el Oriente Medio. Así que nos vamos a sumergir en dos escenarios. El número uno es el caos político en Estados Unidos, los conflictos intensos. Por un lado, la Cámara de Representantes en Estados Unidos pues tiene divisiones políticas y los enfrentamientos que están alcanzando niveles sin precedentes. Por otro lado, también voy a trasladarme, como ya dije, a Medio Oriente, específicamente a Tel Aviv, Israel, donde las tensiones entre Israel, Hamas e Irán continúan escalando. Y para darnos una perspectiva desde el terreno, hay que estar justamente conectados con nosotros, porque desde allá está conectada con nosotros Lucía Navarro, quien está directo desde Tel Aviv para compartir con nosotros los últimos desarrollos en esta área tan conflictiva del mundo. Así es que ya lo saben, Guillermo Descalzi desde Miami, Florida. Vamos a tener esta plática para dar un panorama más amplio. Y ustedes, a través de sus comentarios, sus preguntas, lo que ya me habían escrito en el programa anterior acerca de su propia opinión en cuanto a los palestinos, iraníes, Hamas, los judíos, Israel, etcétera, etcétera. Su opinión siempre va a ser bienvenida y vamos a darles, obviamente, paso para que ustedes puedan dar su opinión, y los que se van agregando a esta su estación favorita, KTNQ 1020 AM. Recuerden que estamos aquí para hispanizar a América, el parte norte de América, los Estados Unidos. Esta hispanización, esta anglo-hispanización ya no se puede detener. Necesitamos prepararnos más, y ustedes y nosotros juntos les invitamos a participar en esta conversación. Así es que más adelante voy a abrir las líneas telefónicas en el 844-410-1020, dos llamadas telefónicas. Revisaremos sus comentarios en nuestras redes sociales. Así es que la pregunta que voy a hacer antes de ir a esta primera pequeñísima pausa: ¿cómo ven ustedes el futuro de la política aquí en Estados Unidos para este mes de noviembre, que está tan cargado de tantas cosas, y también en el extranjero, ¿no? Y las preguntas que obviamente le vamos a hacer a Lucía Navarro sobre la situación de Tel Aviv, Irán, Israel, o sea, todo lo que está en ese contexto, en ese núcleo de
conflicto, como también puede tener un impacto sobre nuestra vida cotidiana acá de este lado de la frontera del Atlántico. Así es que ya lo saben, esto es Radar Político, amigos. ¿Y qué creen ustedes? Pues vamos a empezar con esto. En Radar Político desentrañamos las noticias políticas para usted. Cada semana, únase a nuestro equipo de analistas para una mirada profunda de los eventos que moldean nuestro mundo. Descubra lo que sucede detrás de las cortinas del poder. Radar Político, el programa donde la política se encuentra con la claridad. Radar Político. Esto es Radar Político. Su brújula en el panorama político. Continuamos después de esta breve pausa. No se pierda Radar Político, donde Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi analizan, discuten y contextualizan la actualidad política. Radar Político. En este programa cada voz cuenta y cada tema se examina con profundidad. Conéctese en @RamosEconomía en todas las redes sociales. Radar Político. Conozca los desafíos y estrategias políticas del momento. Radar Político. Su brújula en el mundo de la política. Muy bien, ya estamos en Radar Político desde Tel Aviv. Mi queridísima Lucía Navarro, yo tuve el placer de saludarte. Muchísimas gracias por todos los datos e información que nos ha otorgado. Realmente ahora sí que la información es reveladora de la realidad que se está viviendo. Guillermo Descalzi desde Miami, Florida. Vamos a tener un análisis y un debate, pero sobre todo escuchar lo que ocurre desde el otro lado, porque ella está en el otro lado. 11 horas de diferencia con Los Ángeles. ¿Cuántas horas de diferencia con Miami? 7 horas de diferencia. Muy bien. Shabbat Shalom, mi querida Lucía. Shalom, Shabbat Shalom. Entremos en el tema. ¿Por dónde arrancamos? Guillermo, tú que eres el director, el maestro. Bueno, mira, de director no tengo nada, soy alumno todavía. Soy alumno a mi edad, imagínate. Maestro, no puede usted decir eso. Uno siempre sigue aprendiendo. Correcto. Mira, Lucía, es increíble lo que tú has estado viendo. Tengo entendido que estuviste en la misma zona de conflicto donde cayó un cohete, ¿no? Así es, así es. Y de hecho, el misil balístico que tuve la oportunidad de ver fue recogido por las Fuerzas de Defensa de Israel, fue recogido del mar. Uno de los 350 misiles balísticos y drones que fueron lanzados por Irán hacia el territorio de Israel. Y como dato curioso, déjenme decirles nada más, para ver si se pueden darse cuenta de la magnitud de esto. Cada misil balístico lleva 450 kilogramos de dinamita, de TNT. Y todos los misiles balísticos que fueron lanzados en este ataque de Irán contra Israel, producen o podrían producir la energía suficiente para dar energía, o sea, para la electricidad, a una casa promedio durante 20 años. De eso estamos hablando, de esa cantidad de dinamita. ¡Qué tremendo! 20 años. Así es. Y el misil es impresionante, ¿no? En su momento en las redes sociales, las imágenes de todo esto. Y 350 drones y misiles balísticos, estamos hablando de una agresión muy, pero muy, muy seria. Israel respondió y no, pues se habla ahora de que podría Irán volver a atacar a Israel. Pero bueno, eso es el cuento de nunca acabar en esta zona, que es muy complicado analizar este tema, es muy complicado. No, y nos llevaría mucho tiempo y tendríamos que hacer una serie de pláticas aquí en el Radar Político para poder comprender, como bien lo has dicho, ¿no? Esta serie que viene desde milenaria, pongámoslo de esta manera, ¿no? Así es. Y es muy interesante porque cuando entendemos el trasfondo o las raíces hebraicas desde donde se genera todo esto, pudiéramos entender aún más la realidad del por qué existen estos conflictos. Guillermo Descalzi, danos tu opinión.
Bueno, mira, desde aquí, desde la lejanía, porque Lucía realmente es la que está en el lugar de los hechos, desde Sí. aquí de la lejanía parece que se hubiera apaciguado un poco el Ujú, sentimiento, que los nervios se hubieran calmado un poco. De aquí se tiene la impresión que Irán ha decidido no responder a la ujú, respuesta de Israel ujú. por la respuesta de Irán al al ataque de Israel al Ujú. consulado de Irán Damasco. en Damasco. Es así, se ha calmado un poco la situación en el sentido de los nervios de la población. Me Ujú. imagino que tú has escuchado las sirenas. Sí. Sí, Eso no, pone mira, a la en la gente zona de Tel nerviosa. Aviv, Ujú. sí, en la zona de Tel Aviv no se han escuchado sirenas. Sin embargo, cuando estuve en la Franja de Gaza, bueno, a un kilómetro de la Franja de Gaza, en este memorial a las víctimas de octubre 7, sí llegué a escuchar la detonación de bombas, ¿no? En esa zona. Y es estremecedor. Lo que pasa es que la gente en Israel está, aunque se escuche medio mal decirlo, está de alguna forma acostumbrada a eso y está acostumbrada a reaccionar cuando se No, y es la escuchan realidad, está las acostumbrada. Ujú. alarmas, claro. Sí. Están acostumbrados, ¿no? Tanto en el norte como en el sur, porque en el norte lidian con el Líbano y con Hezbollah, que es otro grupo terrorista, y en el sur, en la zona de la Franja de Gaza, están lidiando con Hamas. Y Hamas, bueno, pues ya les contaba en la hora anterior los horrores que vi en videos que fueron tomados por Hamas sobre la forma en la que atacaron a la gente en estos kibbutz y la forma en la que atacaron en este Wow. festival Nova. Fue Bueno. tremendo y de verdad, Ujú. ojalá que el mundo viera una cosa así para que entienda, para que Claro, comprenda el para peligro que comprenderlo. representa Hamas, claro, para el Claro, mundo. hay algo que quiero invitar a nuestros amigos porque el tiempo, acuérdense que corre y hay muchas preguntas que nuestros amigos en redes sociales o a través del 844-410-1020 quieren hacerle a ustedes a Lucía Navarro sobre la situación que prevalece allí en la zona de batalla, en la zona de guerra, en la zona donde también la parte social está muy convulsionada. Así es que, amigos, acuérdense que estamos en vivo, en directo desde Los Ángeles, California, y Lucía Navarro transmitiendo desde Tel Aviv este caos precisamente en el Oriente Medio. Sus preguntas, sus comentarios son bienvenidas y así es que déjenme revisar de este lado. Ya tenemos varias personas que nos están enviando saludos y aquí tengo los primeros. Meni Sepúlveda, muchas gracias. Francisco Contreras, Alfredo, Ramona, muchísimas gracias. Y luego dice Hermila, buenos días a todos, saludos, muchas bendiciones donde quiera que se estén. Ahí te mandan las bendiciones. Giorgio Independence dice, Gracias. pregúntele a la señora por qué Irán atacó a Israel. Adelante, mi queridísima Lucía. Giorgio te hace esa pregunta. Gracias, Giorgio, por la pregunta. Pues mira, lo que sucede en palabras sencillas es que en Medio Oriente lo que se quiere es desaparecer a Israel. A Israel. Se quiere desaparecer, hay un lío tremendo y esto es histórico por quién se apodera de estos territorios. Y el pleito con Irán no es nuevo, no es nuevo. Hay Correcto. miembros de células terroristas que se van y se refugian ahí. Incluso el gobierno catarí también está de alguna manera solapando a algunos terroristas, según la información que nos han dado los miembros del ejército de Israel. También Qatar de alguna manera está solapando a esta gente y Ujú. la situación la vuelven muy, muy peligrosa, aunque como les decía, la gente de alguna manera se acostumbra y le puedo dar fe porque he tenido la oportunidad de salir de noche y la vida nocturna sigue. El terrorismo, perdón, las alarmas y esa sensación de Son inseguridad que parte de la pudiéramos vida. sentir nosotros son Allá. parte de la vida exactamente y la gente trata de hacer su vida lo más normal que pueden. Ujú. Ahora, Giorgio dice, no es tan complicado. Después del holocausto judío, Estados Unidos metió a los judíos en tierra árabe a la fuerza y desde allí viene el problema. Oye, ¿fue Estados Unidos o No. fue el mensaje dado desde lo más alto por el Altísimo a Moisés para llevarlo a la tierra prometida? Entremos en temas que muchas veces no nos ponemos a pensar. Bueno, No puede decir mira, Estados Unidos, pero la realidad es otra. Estados Unidos Ujú. no ha metido a nadie a la fuerza
al territorio que era Palestina antes. Esta fue una decisión primeramente de las Naciones Unidas debido a un movimiento que venía desde hacía muchísimo tiempo, desde el siglo anterior todavía, desde hace 2 siglos, el siglo XIX, el movimiento sionista, que era el movimiento para recuperar y volver al país. Así es. Ese fue un movimiento de origen judío, israelita, y ellos fueron realmente quienes estuvieron empujando y logrando lo que fue su regreso a su tierra prometida. Ahora, con respecto a la situación de Israel en el Medio Oriente, ha cambiado un poco. La idea de que hay que hacer desaparecer a Israel todavía está allí en muchos sectores, pero en esta última incursión de Irán sobre Israel, hubo la cooperación con Israel de varios estados árabes. Jordania cooperó, Arabia Saudita cooperó, los Emiratos Árabes, a excepción de Qatar, cooperaron y permitieron el vuelo de aviones de la coalición, porque fueron aviones judíos, aviones estadounidenses y tengo entendido que también aviones franceses y de otros países que estuvieron ahí. Y realmente ayudaron. O sea, ha habido una distensión. Casualmente, esto es una de las cosas que más preocupaba de la intervención iraní, que la distensión fuese a acabarse por la intervención. Pero parece que no ha sido así. Ha habido más bien cooperación. Y esto me hace pensar con más optimismo acerca de lo que está ocurriendo. Sin embargo, siempre está allí el problema de Gaza. Y mientras Gaza no se resuelva, nada se va a resolver. Claro. Ahora, dice Mauricio Reyes, nos regalaron un Dios y una guerra a la vez. ¿No creen que es lo mismo el juego de ajedrez blanco y negro? Bueno, ahí habría que analizar cuál es el trasfondo de esto. Pero la verdad, sí, no lo veo yo tan de ese lado. Pero escuchen esto. También nos dice Giorgio, en respuesta a lo que se ha mencionado, Hamás mató 1,400 personas inocentes, Israel lleva casi 40,000 personas inocentes. ¿Quién es más terrorista? Lucía Navarro. Pues mira, yo creo que el Estado de Israel lo que ha hecho es defenderse. Sin embargo, como les decía yo en la hora anterior, miembros del ejército me han dicho, y esto no es oficial, porque el gobierno de Israel no ha emitido ningún comunicado oficial reconociendo que hubo fallas en su sistema de defensa para haber prevenido que jamás hubiese entrado al territorio ese octubre 7 y hubiera cometido estas masacres que, como te decía a Manuel hace un rato, si la gente pudiera ver lo que jamás hizo, la forma en la que se burlaban de las gentes muertas, la forma en la que los degollaban, que los violaban, de verdad, y tomándose selfies y diciéndose héroes, ojalá hubiera la posibilidad, pero el gobierno de Israel no quiere hacer públicas esas imágenes por respeto a las víctimas. Y a que todavía hay 133 personas como rehenes de Hamás. Todavía existen. Allí escuchamos una ambulancia pasando cerca de tu lugar. Bueno, sí, estoy en el hotel y están las ambulancias pasando por aquí. Bueno, quiero comentarles. En toda guerra todos cometen horrores. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos soltó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, cometiendo lo que se considera un genocidio. Fue realmente un genocidio. Y ahí está una respuesta. Ahí está una respuesta a lo que hace mención Giorgio. Israel ha atacado a Gaza y sí, también ha cometido horrores. El que hayan más de 35,000 muertos en Gaza comparado a 1,700 israelíes que murieron en el 7 de octubre es desproporcionado. Pero, como te digo, en toda guerra se cometen horrores y no hay parte que se salve de eso. Es la naturaleza de la guerra. Ahí está. Jesús también hay que considerar el periodo, ¿no? Sí. El periodo un poco, porque los 1,400 fueron únicamente ese octubre 7 y los 35,000 creo que son de un periodo más largo, ¿no? Creo que nada más hay que ponerle ojo a los tiempos. Regreso con nuestros amigos. Jesús Varela dice, muy buenos y bendecidos días, señores. Los admiro por su magnífico trabajo.
muchísimas gracias y máxime que hemos enviado a Lucía Navarro a la zona de guerra y muchísimas gracias por haber atendido el llamado, mi queridísima Lucía. Sabemos que eres una periodista y corresponsal muy valiente porque Guillermo en su momento también lo hizo y bueno, contamos con dos excelentes, no solamente periodistas, sino excelentes personas para poder contar la historia de lo que ocurre allí en el lugar de los hechos. En Radar Político, la conversación y el análisis continúa. Quédese con nosotros, analice, participe y entre al debate en @RamosEconomía. En Radar Político, desentrañamos las noticias políticas para usted. Cada semana, únase a nuestro equipo de analistas para una mirada profunda de los eventos que moldean nuestro mundo. Descubra lo que sucede detrás de las cortinas del poder. Radar Político, el programa donde la política se encuentra con la claridad. Radar Político. Muy bien, amigos, esto es Radar Político y espero que a ambos les haya gustado la nueva producción que estamos estrenando y buenísima desde mi punto de vista. Un saludo a todos nuestros hermanos en la Argentina que tuvieron a bien de crear esta música especialmente para Radar Político y bueno, hay que aplaudirlos definitivamente. Tenemos que aplaudir, mi queridísima Lucía, yo sé que estás en la zona de lucha y pleito, pero hay que darle gracias a nuestros hermanos que hicieron una producción de primer nivel. Es que en América Latina hay muchísimo talento y es cierto, gracias a nuestros amigos argentinos que hicieron esta producción. Y además les mando un saludo y una frase muy famosa en la Argentina y ya en el mundo. ¡Que viva la libertad, carajo! Aquí me hace, Javier Milei. Te llamas Milei, ¿no? Milei. No, pero Javier digo, Milei, claro. Voltear los ojos y abre los ojos marrón así. Sí, así es. ¡Que viva la libertad, carajo! Bueno, libertario de Javier Milei. Así es. Mauricio Reyes dice, la unión de estos bandos es a través de Abraham, el patriarca, y punto todos los hijos de él, y punto. Ah, caray, punto, todos y son hijos de él y punto. Bueno, el padre de las naciones, Guille, tú que has estudiado la antropología y la historia, y yo también, pues ahí tú y yo nos hemos agarrado de vez en cuando de lo poco que nos queda de cabello. A mí aquí, pues y tú ya sabes. Bueno, sí, así es, tienes absolutamente toda la razón. Sin embargo, te voy a decir una cosa, quería añadir este atentado, porque fue un atentado, ¿no? Fue un atentado en el sentido de que no logró su cometido. Intentó hacerlo, pero solamente 2 o 3 cohetes de Irán lograron caer. Este atentado logró algo positivo en los Estados Unidos. Logró desatracar ese atoro político que había en el Congreso. De pronto, los republicanos en el Congreso se dieron cuenta que había que hacer algo para ayudar a Israel y para ayudar a Ucrania. Y de pronto el señor Mike Johnson se puso las pilas y decidió pues hacer lo correcto por el país, no por el partido, porque el partido todavía está en contra de la ayuda a Ucrania y también de la ayuda a Israel. Sin embargo, esta incursión iraní logró mover lo suficiente al Congreso como para que el día de hoy se esté debatiendo y se va a aprobar, ya está decidido, se va a aprobar la ayuda a Israel, 25 millones, a Ucrania, 65 millones, y, perdón, 65,000 millones. 65,000 millones y 25,000 millones. Claro. Y también va a haber dinerito extra para otras cosas, ¿no? Como para el cuidado de la frontera, para apaciguar a los republicanos, que a pesar de que ellos fueron los que trajeron abajo la legislación bipartidista para arreglar la frontera, a pesar de eso todavía son los que se quejan como si fueran los demócratas los que hubieran traído abajo la legislación. Pero ahora, hay 8,000 millones para eso, para apaciguar un poco los ánimos políticos de los republicanos. Ahora, quiero preguntarles a los dos antes de ir a una pausa en esta, la estación de los hispanos, la estación favorita de los hispanos. ¿Creen ustedes que este anuncio que dio el presidente
de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que va a replantearse las relaciones bilaterales con Estados Unidos. ¿Qué creen ustedes de esto? Esta decisión que llega justamente en reacción al veto de esta semana al Estado palestino como miembro del pleno derecho, no solo como observador de las Naciones Unidas, sino ejercido inclusive por Washington desde el Consejo de Seguridad. Pero es algo que vamos a discutirlo después de la pausa y recordando que también tenemos un caos en la Asamblea, en la Cámara Baja. Tenemos un caos, ya Guillermo dio algunos apuntes, pero yo quiero dar también una perspectiva liberal, libertaria, y en la cual Lucía Navarro desde Tel Aviv estará participando en esos puntos también y dándonos más datos e información de lo que sus ojos han recabado de la realidad de lo que está ocurriendo justamente allá en la zona de guerra, en la zona de conflicto, y donde necesariamente deberíamos nosotros de poner una autorreflexión a que vivimos en tierra prometida en Estados Unidos, a pesar de todo lo que ocurre. Créanmelo, que no es lo mismo que estar en la zona de guerra. ¿Correcto, mi queridísima Lucía Navarro? Pues sí, no es lo mismo estar en la zona de guerra, y afortunadamente como periodista a veces tiene acceso a cosas que la gente normalmente no tiene acceso, como por ejemplo haber visto este misil, haber visto ese video que les he descrito un poco, haber podido entrar a los kibutz donde se cometieron estas masacres y ver personalmente los destrozos que hicieron, ver la sangre en las paredes, ver los huecos en las paredes, Wow. ver cómo quemaron las casas. O sea, esto es algo que nadie me lo platicó, yo lo vi, y afortunadamente como periodista uno tiene esa posibilidad de ver ese tipo de cosas para poderlas compartir con la audiencia. Y bueno, a veces son duras, pero es el trabajo de uno como periodista, y a Guillermo le tocó en su tiempo y me ha tocado, en esta ocasión me ha tocado a mí. Sí, Bien, así miren, es. Me tocó hay un- el bombardeo de los proyectiles Scud en 1991. Vi caer los Scuds, vi caer los proyectiles sobre Tel Aviv, principalmente en el barrio de Ramat Gan, un barrio de judíos hispanos. Fue tremendo. Vi caer los propios proyectiles y vi morir gente delante mío. Son experiencias que no se olvidan, pero quiero decir una cosa más. El estoicismo del pueblo israelí fue un ejemplo. Realmente un pueblo muy disciplinado durante ese bombardeo atroz, y me imagino que Lucía lo ha visto el día de hoy, esa disciplina. Es un pueblo disciplinado, algo que en Estados Unidos nos falta. Estoy de acuerdo contigo, claro, ¿no? Es claro, un pueblo claro. bien disciplinado, es un Ajá. pueblo disciplinado, y es un pueblo que está intentando mantener su vida lo más normal posible. Yo les comentaba hace algunos minutos que la gente sigue saliendo en las noches, y un detalle interesante que me gustaría comentarles. Adelante. En las calles hay osos de peluche enormes sentados en las bancas y están amarrados. No, pero espérame, pues es una cosa muy seria. Están amarrados los brazos de los osos a las bancas, y es en representación a todos los niños que siguen siendo rehenes de Hamás después de ese atentado del 7 de octubre. Wow. Ahora, dice aquí Giorgio, mi queridísimo Guillermo, dice lo siguiente: entonces, el señor Scalzi, con su explicación, acaba de normalizar el genocidio. No, A ver. no es una No. normalización del genocidio, es una explicación de que en toda guerra se cometen horrores y que no hay parte que se escape de esos horrores. No es que Israel sea particularmente responsable por esto y por el otro, es que en toda guerra, todas las partes, incluso los Estados Unidos, ha cometido horrores, porque así es, esa es la naturaleza de la guerra. Así es. Interesante, Siempre hay daños ¿no? colaterales. Claro. Siempre hay daños Y colaterales. es que Y me quedé lamentablemente pensando. hay inocentes que pagan también Claro. en ese tipo de eventos, ¿no? En las guerras. No, me decía que me quedé pensando de que al final lo que explica Guillermo en esta autorreflexión, digo yo, pues la guerra es para eso, para destrucción. La guerra es para poseer más tierra. La guerra es para aniquilar al enemigo. Y la guerra finalmente es el resultado de un estado criminal que no perdona a nadie. ¿Estoy equivocado, Sí. Guille?
No, es así, es absolutamente correcto. La guerra en sí es un crimen. La guerra defensiva es menos menos ofensiva, por supuesto que es menos ofensiva. La ofensiva la está cometiendo el otro, pero Hmm, de todas maneras el que se defiende también tiene que dedicarse a matar. claro. Mauricio Así es. dice, señores, piénselo bien, al votar, miren lo que pasa cuando un loco se aferra al poder. Netanyahu equivale a Trump. Cuidado. Mira, Netanyahu ha sido muy criticado, efectivamente, por la forma en la que ha respondido después de estos ataques, por las agresiones que ha hecho otros países también, y con esta situación contra Hamas. Sí ha sido muy criticado, y en parte ha sido criticado porque muchos lo consideran arrogante y también lo relacionan con algunas cosas que dicen algunos que están un poco turbias, ¿no? Pero sí, Netanyahu tiene una imagen muy lastimada aquí en Israel, y yo creo que el futuro político de Netanyahu no es prometedor. Y ambos, Ujú, Netanyahu y Trump, están bajo acusación criminal. Por eso a claro, Netanyahu le conviene Ujú. aferrarse al poder, porque tan pronto claro. salga del poder, se va a enfrentar a los juicios. Eso es lo que Trump está tratando de evitar, consiguiendo nuevamente la presidencia. Evitarse la conclusión de los juicios criminales que podría llevarlo, ¿qué te voy a decir? Es imposible pensarlo, pero a la cárcel. Mm. Giorgio dice, no me gusta la señora Navarro, pero no me dice que no lo que le gusta. Pero Es muy deseo que bonita, es regrese, muy bonita. es lo que estoy diciendo, no sé qué es lo que dice, pero dice, pero deseo que regrese con bien y que no le pase nada. Muy valiente estar Gracias, allá, cuídese mucho. Y yo le voy a agregar gracias, un poco por parte de yo. Gracias por todo lo que haces. gracias. Muy bien. Bueno, amigos, Gracias de vamos a estar corazón. Y a les punto de digo, regresar. quizá no les guste el punto de vista que yo planteo, es un punto de vista. No quiere decir que yo esté en lo correcto, definitivamente que no. Ujú, Guillermo y yo, vaya, pensamos igual en algunas cosas, diferente en otras, igual que contigo, Manuel. Pero yo creo que el diálogo es importante para claro. que la gente tenga la Ujú, oportunidad de decidir cómo quiere pensar. Eso es el periodismo, no claro. decirle a la gente qué pensar, sino darle los elementos para que la Muy gente bien. tome sus propias decisiones. Y Me por eso se gusta. vale pensar diferente. Me gusta que no haya paternalismo. Tiene que haber una comunión, sí, pero trabajar juntos en pro de formar Ujú, opinión. ¿Saben qué? así Regresamos a es. KTNQ 1020 AM. Estamos hablando de lo ocurrido y de lo que pasa en todo momento allá desde Tel Aviv, Luciana Navarro y Guillermo Descalzi desde Miami, Florida. Y tenemos que analizar también lo que está ocurriendo aquí en el terreno de la economía política. Vayamos a una pequeñísima pausa. Regresamos con más. En Radar Político, la conversación y el análisis continúa. Quédese con nosotros, analice, participe y entre al debate en @RamosEconomía. No se pierda Radar Político, donde Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi analizan, discuten y contextualizan la actualidad política. Radar Político. En este programa cada voz cuenta y cada tema se examina con profundidad. Conéctese en @RamosEconomía en todas las redes sociales. Radar Político. Conozca los desafíos y estrategias políticas del momento. Radar Político. Su brújula en el mundo de la política. Bueno, y hablando de la brújula política aquí en Estados Unidos, entremos también, muchachos, en el tema, porque quiero dar una perspectiva liberal a lo que tú escribiste, mi queridísimo Guille, sobre la situación política en la Cámara de Representantes aquí en Estados Unidos, como el juicio a Donald Trump en New York, que ofrecen ejemplos claros de cómo el manejo del poder, y la ley puede desviarse de los principios libertarios fundamentales del gobierno limitado, porque no lo tenemos ahorita, sino más bien aplican la coerción, la falta de respeto para la autonomía individual. Guillermo Descalzi, entremos en tema. Bueno, el tema realmente lo introdujo Lucía estando allá, porque Oh, ok. la incursión de Irak fue lo que sacudió realmente a Mike Johnson, dándose cuenta Ujú. de que o actuaba ahora o iba a ser culpable de la pérdida de Ucrania,
para empezar, y de la desprotección de Israel. Digo la desprotección porque yo confío en Israel. Israel no va a perder. Mi corazoncito está allí. Y habiendo dicho eso, la incursión de Irak sacudió, hizo dar cuenta de la urgencia del tema y decidió, pues, Mike Johnson presentar a votación lo que los republicanos de ultraderecha se oponían, presentar a votación la ayuda para Irak, perdón, es Irak, no, para Ucrania. Para Israel. Ucrania, claro. Ucrania, Ucrania. Israel y Taiwán también. Sí, lo que es el Indo-Pacífico, claro. Exactamente, así es. el Indo-Pacífico. Se ha logrado algo que no se creía posible, que es que los demócratas se unan detrás de un speaker republicano. Y los demócratas son los que han contribuido la fuerza necesaria para aprobar estos paquetes. Han habido más demócratas aprobando la regla, así se la llama la regla, que es un voto previo a la votación, un voto para decidir votar, una de esas cosas arcanas que ocurren en la política. Pero son los demócratas los que están dando el respaldo a Johnson, y eso le ocasiona un problema a Johnson. Porque, claro. De hecho, Guille, lo que acabas de mencionar, para mí él solo se estaba poniendo la soga en el cuello enfrentando a la oposición de su propio partido. Y ya lo has dicho, o sea, el apoyo de los demócratas, eso para mí ilustra lo complejo del poder legislativo y cómo puede manipularse inclusive para fines políticos. Yo no sé qué opinas al respecto, mi queridísima Lucía. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que eso fue el pivote, ¿no? Que destapó con claridad la necesidad de hacer algo, y sí, es inusual. Y Mike Johnson, bueno, pues se aferra al poder y de alguna manera pues le da una cachetada con guante blanco a estos tres legisladores republicanos que estaban intentando sacarlo de la presidencia de la Cámara. Los tres chiflados, como yo le llamo. Claro. Ahora, saben que yo estuve analizando el tema, y qué bueno que me lo mencionaste, Guillermo, para dar crédito a Lucía Navarro sobre esto. Yo quise darle un enfoque libertario, un ángulo diferente quizás al que hemos venido haciendo entre los tres, pero yo creo que esa necesidad de recurrir a la oposición por parte de Mike Johnson revela, para mí, una falta de coherencia. Número uno, eso es lo que yo veo. Y además, una falta también de principios dentro del mismo partido. ¿Qué es lo que me da a conocer? Pues refleja o manifiesta una centralización del poder y una politización de la ayuda extranjera que obviamente yo como libertario, liberal, lo estoy criticando a diestra y siniestra. Eso bueno, sin duda. Yo lo veo un poco al revés. Yo lo veo como una actitud magnánima, desinteresada, en la cual él sabe que él puede perder el puesto y no le importa. A eso me refiero, que está manteniendo el curul. Prefiere hacer la verdad, que surja la verdad y que prevalezca la verdad, a que prevalezca el prejuicio que trae la ultraderecha americana en esto, que realmente es una cuestión increíble. Está agachando la cabeza a Rusia, porque si tú ves la propaganda que dan los tres chiflados, es propaganda prorrusa, que está, que está a todas luces extendiéndose en el Partido Republicano. Bueno, Guillermo, pero tú mencionaste todos los miles de millones de dólares que, o sea, para ayuda externa, que a menudo se ve como una intromisión en los asuntos de otros países. Estoy de acuerdo que tenemos guerras proxy, Rusia, Ucrania, Israel, Hamas, Irán, etcétera. Entiendo eso, pero al mismo tiempo yo lo veo como una forma de coerción internacional. No sé qué opinas tú al respecto. El hecho de que estemos enviando dinero que se necesita aquí internamente, pues obviamente al hacerlo de esa manera también se provoca esa coerción del Estado en los asuntos internacionales. Para mí debería ser reconsiderada bajo principios de no intervención. Esa es mi posición. Ese dinero no sale del país. Se invierte dentro de los Estados Unidos. ¿Cómo lo hacen? 35 millones van a ser invertidos acá en la industria bélica, que es la que va a enviar las armas. Claro, pero le estás enviando. Lo envías en forma de armas, lo envías en forma de misiles y bombas.
Y eso crea un problema acá, que se mandan las bombas allá, pero el dinero se queda acá. ¿Y eso qué hace? Inflación. Bueno, tiene razón, pero mi punto es que al enviar las bombas allá, entonces de nuevo confirma mi teoría de que esa intromisión, esta coerción internacional de los Estados Unidos se hace presente de esa manera. Si bien es cierto, crea inflación, crea fuentes de trabajo, ok, te doy crédito en eso, Guille, pero del otro lado tenemos un tremendo problema en los asuntos internacionales. Tu opinión, mi queridísima Lucía. Pues sí, tenemos la generación de inflación, estoy de acuerdo con lo que están diciendo, pero yo creo que también debemos tomar en cuenta que, si bien, digo, yo no estoy de acuerdo en estar regalando dinero sin ton ni son, Claro. también hay que pensar en que a veces es necesario establecer medidas para controlar a los enemigos, porque el costo político, el costo social que podrían sufrir los Estados Unidos o los países aliados puede ser importante. O sea, las decisiones en ese sentido no se toman nada más con el, no escribas el cheque, ¿no? O sí escribe el cheque. Hay otros asuntos políticos y en el caso lo que decía Guillermo, los tres chiflados, y me refiero, creo que te refieres a Xi Jinping de China, a Vladimir Putin de Rusia y a Loco de Corea del Norte, eso es muy peligroso para los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos de alguna forma tiene que hacer, no, pero tiene que hacer algo para de alguna forma proteger a los Estados Unidos. Ahora, es cierto lo que dice Guillermo, el dinero se queda aquí para fabricar las armas, para enviarlas a estos países. Y lo que nos genera a nosotros es inflación. Y la mayores gente, impuestos. por favor, entienda que la inflación es un impuesto escondido. Claro. Bueno, ahí está el punto. Le acabas de dar el clavo. Creo que los lados son Thomas Massey de Kentucky, Marjorie Taylor Greene y Chip Roy también. Pero esos son de este lado. De Georgia, de este lado. Pero y del otro lado. Son los tres que ya han decidido pedir la vacancia del puesto del speaker. Y se necesitan solo tres, porque tienen tan poco, la mayoría republicana es solo por dos, tienen dos personas de más. Si tres se oponen, harakiri. Para darle cuello. Bueno, te voy a decir, esto tiene un costo político importante, porque el hecho de que el Congreso esté constantemente cambiando de speaker les quita tiempo de trabajar, que es lo que deberían estar haciendo. Quita se tiempo ponen en la de trabajar. Politiquería, en las votaciones ridículas que vayan en el caso el costo de oportunidad, sí, ¿no? Que ha habido sesiones en las que son 15, que son 20 votaciones. Claro. Y eso es tiempo perdido. Eso es tiempo perdido que deberían de dejar a los legisladores que se pongan a trabajar. Tiempo perdido y pagado por nosotros. Para eso les pagamos. Claro, por eso listo, les pagamos. Ahí está. Claro. Me encanta eso. Definitivamente. Ahora, hablemos un poquito del juicio a Donald Trump. Este juicio que subraya preocupaciones sobre libertad de expresión, el uso del sistema judicial para batallas políticas. La preocupación libertaria, desde mi punto de vista, se centra en la posible, de nuevo, politización de la justicia. ¿Dónde qué? Pues todas las acusaciones que pueden ser motivadas más por consideraciones políticas que por transgresiones claras de la ley. ¿Cuál es la opinión tuya, Guille? Bueno, mira, hay una politización de los juicios. Me resulta bastante claro. Pero esto no viene del lado del gobierno. Esto está viniendo por parte del lado del señor Trump, que está acusando al gobierno de utilizar la justicia para traérselo a él abajo. Es decir, él acusa al gobierno de politizar la justicia, cuando realmente no es así. Si el gobierno hubiese querido politizar la justicia, hubiese iniciado el juicio desde el primer día de la administración Trump, de la administración Biden. En cambio, lo está haciendo de tal manera que ahora le permite a Trump la posibilidad de, si gana la presidencia, se va a quedar libre de polvo y paja, porque él va a anular los juicios federales. Le van a quedar las consecuencias de los juicios estatales, pero sí, hay una politización. Ahora, la politización ya causó un muerto. Sí, exacto. El día de ayer, sí, un hombre que llevaba una pancarta diciendo que Trump y Biden
están creando un estado fascista en los Estados Unidos, ese hombre se prendió fuego. Ahora, Y ahí Guillermo, falleció. Y falleció. sí. Ahora, hay un punto, sin salirme de esta parte, porque me interesa la opinión de Lucía. La cuestión de la censura a mí me llama la atención, y bien lo dijiste, por parte del Estado, o sea, la libertad de prensa, como le indica esa restricción de reportar ciertos detalles del juicio, podría ser vista como una amenaza a la transparencia, una amenaza a la libertad de expresión. O sea, que son pilares de nuestra sociedad estadounidense en el aspecto de nuestra libertad, o sea, esos derechos universales. Eso según el pensamiento y la filosofía libertaria. Dame tu opinión, mi queridísima. Pues mira, nada más te la doy así. Piensen en Venezuela y en Maduro y en la forma en la que ha censurado los medios en Venezuela y a la gente que ha inhabilitado a María Corina Machado para que pues, se presenten las elecciones. Por algo Estados Unidos les quitó privilegios en la industria petrolera, así que ahí va a haber un arroz con mango que si no se los quiero platicar, porque ese nos va a tomar un programa entero. Sí. También Nicaragua, donde Daniel Ortega hizo lo mismo, intentar inhabilitar a sus oponentes políticos, metió a la cárcel un montón. El año pasado, si mal no estoy, el año pasado o antepasado, sacó a más de 200 personas del país, les quitó la nacionalidad nicaragüense, y es que son oponentes políticos, son gentes que no piensan como ellos. Ahora, en el caso de Donald Trump, no quiero decir que el señor sea inocente o culpable, porque yo no soy juez. Lo que sí puedo decir y lo que sí me gustaría decir es que extrañamente, desde que Donald Trump anunció que correría para la presidencia, pues las cosas se le han puesto más color de hormiga. Leticia James con su demanda en Nueva York, a Alvin Bragg con el otro asunto, en fin, lo que pasa en Georgia. Entonces, yo creo que uno tiene que ponerse a pensar en cuáles son los paralelismos, ¿no? Y eso es algo que mucha gente no quiere ver. Estados Unidos están, de alguna manera, empezando a ver comportamientos o acciones similares a las que han ocurrido en países de América Latina, que ya están metidos en sistemas de gobiernos que no son democráticos y donde no hay libertad de expresión. Centralizando el poder, politizando. Pero un momento, muchachos, tenemos muchos comentarios que nos están enviando y hay que merecerle el respeto a aquellos que nos envían comentarios para seguir conversando. También quiero hablar un poquito sobre la integridad del sistema judicial y electoral, pero nos va a quedar un margen de tiempo muy pequeño. Pero vamos a leer esto después de esta pequeñísima pausa aquí en Radar Político. Les recuerdo que nuestros patrocinadores también esperan su llamado en el 1-800-606-9954. ¿Y qué cree usted? Planifique su patrimonio financiero, planifique sus bienes, testamentos, fideicomisos, todo esto y mucho más en Proteja su Patrimonio. 1-800-606-9954. Esto es Radar Político, su brújula en el panorama político. Continuamos después de esta breve pausa. En Radar Político desentrañamos las noticias políticas para usted. Cada semana, únase a nuestro equipo de analistas para una mirada profunda de los eventos que moldean nuestro mundo. Descubra lo que sucede detrás de las cortinas del poder. Radar Político, el programa donde la política se encuentra con la claridad. Radar Político. Muy bien, Ramón Alberto dice, excelente programa, muy informativo, el mejor de todos los Estados Unidos. Esa fue de mi cosecha. Muchísimas gracias. A ver, vamos a ver, aquí hay muchos comentarios, déjame ver. Guille, te tiraron una, te la leo. A ver. Dice, el señor demócrata, ¿eres demócrata? Dice, de abajo, el que está abajo, es insoportable, dice, es insoportable. Las incoherencias que dice son grandes. A ver, ¿cuáles son las incoherencias, José Lozada? Dime para yo, obviamente, leérselas. Dice, el señor demócrata está enfermo. Yo no sabía que estabas enfermo. O sea que estás bien. Que le pregunte a los ciudadanos si le interesan las guerras que bajo Biden están pasando o sus problemas internos. A ver, ¿qué opinas? Bueno, hay respeto para todas las opiniones, ¿no? El señor debe honestamente pensar de que yo soy así, una persona un poco enferma. Mira, no me defiendo, dejo que la gente opine como opina.
Punto. Si ve la realidad... Es que esa es la libertad de expresión, que diga lo que quiera, tú sabes quién eres, y si él no sabe quién es el problema de él, tú sabes quién eres tú. Mira lo que dice ahora, mira lo que dice Luis Quesada. En estos momentos no me importa si la señorita Lucía Navarro es trompista o republicana o no, no me importa. Yo la quiero felicitar por el tremendo trabajo que está haciendo para el radar político y estoy orgulloso de ella, que sea mi paisana. Muchas y como gracias. siempre, excelente trabajo del trío dinámico. ¡Qué programazo! Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias por su opinión. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a leer otro mensajito aquí abajo, algunos muy interesantes. Acuérdense que no tenemos mucho tiempo para leer todos. O sea, finalmente, en el asunto del apoyo a Ucrania, Israel y Taiwán, se pudo vencer la presión y la manipulación de la malévola mano naranja que se cierne sobre el Congreso. Esta no fue la mano invisible de la Adam Smith, de la que escribió en 1776. Esta es la mano visible del Estado, ¿no? El Estado y el gobierno. La mano naranja. Me imagino que la mano naranja se está refiriendo a Donald Trump, ¿verdad? Claro. Pero fíjate lo que estoy diciendo. No fue la mano invisible que ordena todo de forma espontánea. Fue la mano visible del Estado, de los gobiernos, de los políticos. Adelante, Lucía Navarro. No, tienes razón. Digo, aquí se ve. Miren, aquí hay culpas para repartir. Aquí hay culpas para repartir en la forma en la que se ha manejado el sistema de justicia de los Estados Unidos, que en mi opinión sí se ha politizado. En mi opinión, yo sí veo algunos paralelismos con los otros sistemas de gobierno en América Latina, en donde se trata de aniquilar al oponente político. Sí lo veo. Y sé que habrá quien no esté de acuerdo conmigo, pero por lo menos yo opino que sí, se está utilizando el sistema para aniquilar a un oponente político, porque hay que decirlo, Joe Biden tiene un nivel de popularidad muy bajo, Kamala Harris todavía peor. Y mientras más atacan a Donald Trump, más gana Donald Trump simpatizantes, más gente está apoyando al señor Trump. Y en las últimas encuestas sale por encima, ligeramente por encima, sí, del presidente Biden, definitivamente. ¿Saben que esto que acabas de mencionar para mí también se extiende al proceso electoral, donde también la confianza se ha socavado en los resultados, que es crucial para lo que era parte legítima del gobierno, ¿no? Por ejemplo, si yo lo veo de una perspectiva libertaria, mi queridísimo Guille, nosotros abogaríamos por sistemas que realmente aseguren, repito, transparencia, que limiten el potencial para el abuso del poder, que es lo que se ha dado. Dame tu opinión, Guille. Bueno, mira, yo no estoy tan seguro de quién esté abusando del poder. Me recuerdo el gobierno anterior a y ya todos saben de quién fue, donde hubo no solamente un abuso, hubo intentos mayores de abuso. Quiso incluso utilizar el ejército para reprimir una oposición allí en Washington. Digo aquí porque yo viví en Washington, a veces me parece que seguirá viviendo allí. Cuando estuviste en guerra. En este caso, los señores del Departamento de Justicia están actuando independientemente. Hay independencia judicial. El Estado no ha estado manejándolo. No creo que la presidencia haya metido las manos en ese pastel. Creo sí de que hay una gran posibilidad de que Estados Unidos acabe en una forma de gobierno que sea distinta a la democracia tradicional que hemos tenido aquí. Pero veo ese peligro surgiendo del lado republicano y no del lado demócrata. Así de claro lo veo yo. Ahora, pero fíjate, Guillermo, cuando Donald Trump, espérame, Manuel, cuando Donald Trump le ganó a Hillary Clinton y la cuestión de los correos electrónicos de Hillary Clinton fue ilegal, era para que le hubieran establecido un juicio a Hillary Clinton por el mal manejo de información confidencial del gobierno. Donald Trump decidió que no iba a establecer cargos y no iba a perseguirla políticamente o no iba a perseguirla criminalmente, debo decir. Y la interferencia rusa en la campaña del 2016 también fue... Se comprobó que no había. Bueno. Se comprobó que Donald Trump no tenía nada que ver.
Precisamente, Que, Lucía, al contrario, que fue Hillary Clinton y su gente quienes metieron la mano por ahí para perjudicar al otro candidato. Entonces, abre yo sí los veo que de ojos, alguna manera... y abre los oídos. Acuérdate de cuando Trump A ver. dijo, nos queda Russia, más un minutito y medio. Moscow, if you're listening, Moscú, si están escuchándome, envíeme los correos de la Hillary acá. Estaba pidiendo de nuevo, la intervención rusa ahí. Guillermo, allí es donde yo estoy hablando que sí hay un uso del poder gubernamental, definitivamente. Bueno, para cerrar, desde Tel Aviv, 30 segundos, adelante, para cerrar. Pues nada, yo creo que el mundo tiene que ver y analizar, pero con lupa, lo que está pasando en el Medio Oriente, porque sí hay un riesgo importante de que pudiera iniciar un conflicto que nos traería consecuencias muy negativas a todo el mundo. Así que yo creo que este tema de Israel hay que seguirlo de cerca y estar muy conscientes de que esto podría convertirse en un problema. Y lo quiero para seguir todos. de cerca contigo entre semanas. Si todavía continúas allá de 7 a 8 de la mañana, hablemos al respecto. Guillermo, te quedan 15 segundos nada más. Muy bien, muchas gracias, Lucía. Te felicito por estar allí. Es realmente un arrojo el tuyo. Tienes mucho coraje. Visita la calle Dizenhof. Allí hay grandes cafés. Te vas a pasar un tiempo agradable. Muchísimas gracias. Pues mira, Lucía, no lo saludos. hice, pero hoy fui a Tierra Santa. Bendiciones, más de las que ya tienes allá. Te esperamos y entre semana te escuchamos también en Todo en Finanzas y a todos nuestros amigos en redes sociales. Muchísimas gracias. Es el cierre de su programa Radar Político y esperamos que les haya gustado. Esto es Radar Político. Su brújula en el panorama político. Continuamos después de esta breve pausa. En Radar Gracias Político por acompañarnos desentrañamos en las Radar noticias. Político, junto a Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi. Esperamos haberle proporcionado perspectivas, tendencias y un análisis crítico de la política económica. Siga atento a las preferencias de los hispanos en Radar Político. Sintonícenos el próximo sábado a esta hora y por esta emisora. Visite nuestro canal de YouTube en @RamosEconomía. Hasta pronto. Muy bien, amigos, muchísimas gracias. Saludos a cada uno de ustedes. Esto fue Radar Político. Espero que hayan aprovechado la información y haber aprendido junto a nosotros y nosotros con ustedes de sus preguntas y comentarios. Felicidades. Estamos en contacto, en sintonía. Y no se les olvide pedir la información de la gran feria, este pequeño libro, pero tan importante, tan interesante, con gran valor, de Lilian Ramos en el 1-800-606-9954. Muchísimas gracias. Y acuérdense que esta belleza de Todo en Finanzas ya está la revista está ahorita en el horno, pero está preciosa, excelente información para toda la familia inversora. 1-800-606-9954. Repito, 1-800-606-9954. Mientras tanto, les doy las gracias a cada uno de ustedes. Que Dios les siga dando a usted mayor sabiduría, buena salud para hacer mayores riquezas. Hasta la próxima.